Y lo vamos a hacer hablando de economía porque estamos últimamente que vemos mucho oscilar y sobre todo subir los precios de la gasolina, del diésel, también del aceite de girasol y de algunos otros productos que son de primera necesidad y que estamos viendo también agotados en nuestros supermercados. Para ello vamos a hablar pues con un economista, también profesor de economía del IES Los Alcores, de aquí de nuestra comarca. Vamos a hablar con Jesús Marín. Jesús, muy buenas tardes. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante, interesante y que nos está repercutiendo a todos en nuestro día a día, ¿no? Podemos decirlo así. Pero para empezar, hablamos de inflación, ¿no? Hablamos de la inflación, que esto quiere decir esta subida y inflar los precios, ¿no? Correcto, sí. Quizá lo más conveniente, Dani, sería porque es probable que ya todos estemos un poco incluso cansados y agobiados de escuchar tanto esta subida de precios, están todos los medios de comunicación constantemente informándonos sobre ello y nosotros como consumidores soportándolo, obviamente, pero quizá lo más conveniente o más interesante sería, en primer lugar, pues hablar de la inflación y qué es la inflación. Que la inflación no es más que la subida generalizada y continuada a lo largo del tiempo de los precios de la economía, de todos los bienes y servicios de la economía en su conjunto. Cuéntanos un poco acerca de esta inflación, porque claro, la estamos sufriendo verdaderamente debido al conflicto que tenemos ahora mismo en Europa. Sí, bueno, a ver, aparejado al concepto de inflación va siempre el concepto de poder adquisitivo, que es la capacidad de compra que nosotros tenemos en función de nuestros ingresos y obviamente del nivel de precios de la economía. Y he de decir que la inflación, aunque ahora lo estamos notando mucho más, la subida de precios no solo viene motivada por el conflicto Ucrania-Rusia, que esto no ha hecho más que acrecentarlo, sino que los precios se vienen notando ya desde hace unos años para acá, perdón, de hace unos meses para acá que están subiendo. De hecho, la subida de la luz, que es quizá lo que más nos repercute a todos, desde el verano pasado aproximadamente, hace 9, 10 meses, ya estamos viendo que la subida es bastante elevada. Bueno, la verdad que sí, la de la luz, bueno, prácticamente podemos decir la energía en general, ¿no? Porque claro, los carburantes también son otra energía más, el gas también es otra energía. Sí, sí, está claro que la luz nos repercute a todos, pero que realmente son todas las fuentes energéticas, todas las materias primas, a grosso modo, que bien para la industria manufacturera o bien para la industria alimentaria, pues están subiendo y obviamente eso pues nos repercute y nos influye a todos nosotros como consumidores y a las pequeñas y medianas empresas como productoras al final de los bienes y servicios que nosotros pretendemos consumir, claro está. Bueno, la inflación, esta subida de precios, ¿no? La podemos llamar así popularmente, pero ¿cómo se mide, ¿no? esta inflación? Bien, pues para saber cómo se mide la inflación, aquí en España utilizamos un indicador que es el índice de precios al consumo o el IPC, un indicador que a grosso modo, porque esto es un poco más complejo para explicar, se elabora todos los meses por el Instituto Nacional de Estadística, que a través de unas encuestas que realiza a las familias, pues extrae una información de cuáles son sus hábitos de compra. Con esa información, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, como digo, pues elabora una cesta de la compra que se llama y esa cesta de la compra, a su vez, se categoriza en 12 categorías diferentes: vestido, alimentación, energía, comunicación, ocio, cultura, etcétera, que cada una de esas categorías tiene un peso determinado y cuando todo eso se pone en conjunto se hace una media ponderada y sale un indicador que es el IPC y en base al IPC, comparando el IPC de un año con otro o de un mes con otro, pues podemos saber obviamente si han subido los precios o han bajado. En este caso, pues obviamente han subido. De hecho, si te puedo dar un dato, según los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación interanual en febrero del 2022, porque obviamente son datos que se calculan a posteriori, ahora estamos en marzo, lo último que tenemos es lo de febrero del 2022, si tenemos en cuenta la inflación interanual del año de febrero del 2022 respecto a febrero del 2021, los precios han subido un 7,4%. O sea que no es nada desdeñable, por supuesto. O sea, que podemos decir, para saber si hay inflación,
tendríamos que fijarnos en esos datos, ¿no?, que nos acabas de decir. Claro, obviamente en el dato del IPC que mensualmente ofrece para todo el mundo el Instituto Nacional de Estadística, y comparando ese dato mensual respecto al del mes anterior, sería la inflación intermensual, o respecto al mismo mes del año anterior, sería la inflación interanual, Sí. pues podemos saber si han aumentado los precios o han disminuido, obviamente. Bueno, aparte de preguntarte, ¿no?, las causas de la inflación, podemos ver que, bueno, una de las causas principales de la inflación que estamos sufriendo ahora mismo sí que es este conflicto, ¿no, Jesús? Por supuesto, el conflicto, como bien dices, Dani, ha sido uno de los factores que ha hecho que la inflación pues aumente todavía más, pero he de decir que la subida de precios, como te he dicho anteriormente, viene desde antes de que estallara el conflicto. Prácticamente desde el verano pasado para acá estamos notando el aumento del precio de la luz, motivado a que para producir electricidad hace falta gas. El gas es una materia prima que se ha ido encareciendo con el paso de los meses, y obviamente eso ha hecho que el precio de la luz aumente. Pero principalmente las consecuencias de esta subida de precios, aunque ahora mismo con el conflicto se está viendo más acrecentada, viene motivada debido a la política monetaria que está aplicando el Banco Central Europeo desde hace unos años para acá, una política de tipos de interés bajos para tratar de activar la economía, que se consuma más, que se gaste más, y obviamente cuando se gasta y se consuma más, pues los precios suben. Eso, junto con el estallido del conflicto bélico, pues ha hecho que lleguemos a los niveles que tenemos actualmente, y con unas perspectivas pues de que sigan creciendo. Y esto, las consecuencias que tiene, pues la verdad que son bastante graves, porque si hay inflación y los sueldos siguen iguales, pues ese es el problema que existe, ¿no?, básicamente, ¿no? Básicamente tú lo has dicho, Dani. El principal problema de la subida de precios es la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de capacidad de compra de todos los ciudadanos. Imagínate, los pensionistas o cualquier trabajador al cual se le congela el salario o se le sube un porcentaje inferior a la subida de la inflación, pues obviamente va a tener menor capacidad de compra con ese mismo salario. Otro gran problema provocado por la inflación es que crea mucha incertidumbre en la economía. Entonces todas aquellas familias o aquellas empresas que estaban pensando tomar decisiones de consumo o de inversión ante estas oscilaciones de los precios, pues digamos que se lo piensan más y no toman esas decisiones tan rápidamente, por tanto disminuye el consumo y la inversión empresarial. Y otro gran problema de esta subida de precios es la pérdida de competitividad ya a nivel nacional, porque si los productos españoles se encarecen, pues obviamente nos costará más trabajo exportarlos al exterior. Son más caros y obviamente se venden con mayor dificultad. Yo creo que uno de los problemas también es que se encarezcan, ¿no?, los precios bueno, pues de productos de primera necesidad, como están pasando últimamente, como es el caso del aceite de girasol, ¿no?, que es un aceite que prácticamente lo utilizamos muchísimo, aunque no sea el más sano del mundo, pero sí que es verdad que vamos a tener que buscar otra opción. Es que ahora mismo está el aceite de oliva más barato que el de girasol. Pues sí, ahora mismo parece ser que sí. En cualquier caso, como tú dices, es más sano, entonces vamos a tirar un órdago a favor de los productores de aceite de oliva. Pero sí, lamentablemente, como estamos comentando, esta subida de precios pues va a perjudicar a la industria alimentaria. Esta subida de coste de producción va a provocar que el empresario o la empresa al final tenga que tomar la decisión de repercutir ese precio al cliente, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, y por tanto nosotros como consumidores tendremos que pagar más por aquellos bienes y servicios que queremos consumir, aceite de girasol, trigo, etcétera, etcétera, etcétera. O la otra opción que le queda a las empresas es tomar decisiones de no producir, lo cual es bastante malo para la economía, porque el no producir implica paradas de la producción, y eso implicará pues despidos y aumento del desempleo, lo que provocará a su vez que el Estado tenga que gastar más en ayudas a aquellas personas que se queden desempleadas. Y, en fin, esto es una vorágine y una pelota, como digo yo, que cada vez se va haciendo más grande. El problema es complejo, sí.
Bueno, Jesús, prácticamente problema tras problema, porque esto prácticamente funcionamos como una cadena. Si un eslabón falla, fallan los demás, que en este caso, Ujú. bueno, pues está fallando no está fallando la importación de materias primas, simplemente que está fallando el precio, ¿no? Que está muchísimo más elevado, lo que está acarreando, pues, huelgas en el transporte, que también está perjudicando bastante a la economía, porque esas materias primas no son transportadas hasta su cadena de producción. Y por supuesto, evidentemente, repercute en el producto final, que no llega tampoco al consumidor o llega con un precio muy Más elevado. elevado, efectivamente. El otro día conversaba con un amigo que es transportista autónomo, hace unos meses que estuve de viaje por la provincia de Badajoz, concretamente Ujú, en Valverde de Leganés, y me comentaba de que no salía con el camión porque el precio de los carburantes no se lo permitía y entonces no le era rentable dar los portes aquí al puerto de Sevilla o al puerto de Huelva, ujú. y obviamente esas paradas del transporte, las cadenas alimentarias viven de la distribución y lo estamos viendo en los últimos días con huelgas y manifestaciones por parte de transportistas que, oye, tienen su parte de razón, ¿no? A los precios de Ujú. los carburantes es imposible o no le es rentable eh, realizar su tarea, que es muy importante para que la economía siga funcionando, obviamente. Bueno, Jesús, tú como economista, te voy a hacer una pregunta. Se escuchaba, ¿no?, que Venga. bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba intentando negociar, pues, ¿no?, la importación de materias primas desde otros países para intentar abaratar los costes. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que la propuesta es ideal, pero muy compleja de llevar a cabo. Los políticos, el que tenemos ahora, el que teníamos antes y el que vendrá después, suelen lanzar órdagos al aire para ver la reacción de los españolitos de a pie, entre los cuales Ujú, estamos nosotros, pero es complejo, es complejo. Por ejemplo, al hilo de lo que estás comentando, es verdad que la Unión Europea está tratando de obtener gas y petróleo de otros mercados, porque actualmente lo traían de Rusia, la mayor parte de ese gas y de ese petróleo, pero esas decisiones que sí, que no pintan mal, no se pueden tomar de un día para otro, son decisiones a medio, ujú. largo plazo, y mientras tanto el que lo va sufriendo es el ciudadano y la pequeña y mediana empresa, que al final es la que nos rodea a nosotros y de la que vivimos nosotros. Ujú. Y también, bueno, es que yo me llevaba contigo hablando una hora porque me surgen 30.000 preguntas, pero ya voy a finalizar contigo, pero te voy a preguntar también, Venga. porque también decía el presidente de que, bueno, quería bajar los impuestos para intentar paliar la subida de precios. Bueno, es que uno de los principales beneficiados a corto plazo de esta subida de precios es el Estado, Ujú, porque no podemos olvidar que con la compra de bienes y servicios nosotros pagamos principalmente un impuesto, son varios, pero principalmente un impuesto que es el IVA, y obviamente ese IVA se calcula sobre el precio de los artículos. Si el precio ujú, sube, el IVA es superior y aumenta la recaudación del Estado. Entonces, a corto plazo, si hay un beneficiado auténticamente de toda esta vorágine inflacionista, no deja de ser el Estado, como casi siempre. ujú, Eh, Estaría bien que redujeran los impuestos, es una lucha siempre, o son siempre dos posturas típicas en la economía, la ujú, de la reducción de impuestos o la del aumento de los impuestos. Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. No te puedo decir, o tampoco te quiero decir, de que esté muy a favor o muy en contra de que suban. Obviamente, como ciudadano, me conviene que bajen los impuestos y no estaría mal, pero a largo plazo eso también tiene sus repercusiones. No es tan fácil ujú. eh, tomar ese tipo de decisiones, pero sí, no estaría mal. No sabemos cómo afrontarlo, cómo tomárnoslo, ¿no? La verdad es que siempre decimos y tenemos por costumbre decir que el que puso la ley puso la trampa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Jesús, mi última pregunta. Tú como Venga. economista, ¿cómo intentarías arreglar esto prácticamente? No vamos a dar aquí un sermón de cómo lo arreglaría, pero sí, por ejemplo, una de las soluciones sería intentar sacar más partido de nuestro propio país para no tener que importar tantas materias primas. Bueno, ten en cuenta que el hecho de producir en el propio país, por ejemplo ha sido una de las medidas que tomó el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Ujú, trató de favorecer la industria estadounidense, eso no siempre es posible porque o bien no se produce dentro del país porque no se tienen los recursos disponibles para poder producir, o bien, aunque se tengan esos recursos, resulta menos rentable o más caro que traerlo desde fuera. Eh,
Vivimos en un mundo globalizado y la globalización tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que ponerle puertas al campo es algo imposible, aunque, bueno, siempre podemos aportar nuestro pequeño granito de arena y todo aquello que podamos comprar, adquirir, consumir en comercio que estén cercanos y que más o menos tengan el mismo precio, sean igual de competitivos y con una calidad similar, pues obviamente eso depende ya de nosotros y es algo que deberíamos de hacer y de fomentar, por supuesto. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Esperemos que te tenga que llamar otra vez porque estén los precios por los suelos. Bueno, pues no está mal. Cuando quiera charlamos otro día, Dani. Muchas Muy gracias por tu bien. invitación también. Gracias a ti por participar con nosotros. Gracias, Jesús. Buenas tardes.